Listo. Entonces, en este momento vamos a empezar con un video que me habla de unos tips para poder abarcar la prueba de biología. Más o menos, entonces me dan unos consejos para entrar a algún tema en particular y ese tema pues poder trabajarlo de la mejor forma, ¿no? No les van a preguntar nada, únicamente les van a decir para las gráficas que hay que tener en cuenta, ¿listo? Entonces voy a colocarlo y vamos trabajando sobre ese video. Listo. ¿Lo escuchan todos bien? Sí. ¿Qué evalúa el ICFES en biología? Recordemos que el ICFES nos evalúa a nosotros tres componentes de la biología. Nos evalúa un componente celular, un componente organísmico y un componente ecosistémico. Nos van a dar 5 ejemplos de 5 gráficas que normalmente siempre salen y miramos cómo la vamos a solucionar, ¿listo? Listo, quiere decir acá, esta es la membrana, el primer tema, digamos, de la célula como tal, es la membrana celular, y siempre nos van a salir ese tipo de preguntas. Esta es la membrana celular, ¿cierto? Y estas las, digamos, los factores que ingresan o salen dependiendo de lo que la célula necesita. Nos dice que esta membrana se puede romper al contacto con el jabón. ¿Por qué? Porque algunas preguntas les dicen qué pasa si la membrana entra en contacto con el jabón o qué le haría el jabón a la membrana o qué pasaría con esas proteínas de transporte, perdón, si entra la membrana en contacto con el jabón. Hay mil situaciones, ¿listo? Mitosis. Tenemos la mitosis, es la forma en que la célula se reproduce. De una célula origen salen dos células idénticas con el mismo material genético. Tiene esas etapas: profase, metafase, anafase y telofase, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa acá en la profase? Aparecen los centriolos, ¿listo? Y se empieza a romper la envoltura nuclear, se rompe la envoltura nuclear, los centriolos se van a los polos, emigran los cromosomas y se separa la célula, ¿listo? ¿Qué células hacen este proceso de mitosis? Todas las células del cuerpo que necesiten duplicarse menos las células sexuales, es decir, los espermatozoides o los óvulos. Ellos no hacen eso, ellos hacen meiosis, ¿Y las perdón. del cerebro, no, profe? Bueno, las del cerebro no, porque las del cerebro no se reproducen. Las neuronas son las únicas células somáticas que no se pueden reproducir, o si no, no habría, o si no, no, o cuando habría algún daño celular, no pasaría nada, un daño cerebral, perdón, pero las neuronas no se pueden reproducir, son las únicas, tenemos millones. Entonces, cada vez que se van muriendo, van quedando ahí, no hay posibilidad de regenerarse, como de pronto sí las células de la sangre, las células del cuerpo, las células de la piel. ¿Listo? Profe, tengo una, pero antes de interrumpirlo, profe, ¿cuál es? No, pues,
Sabemos que cuando estas células no se pueden reproducir, usted lo acaba de decir, y no se pueden reponer. ¿Cuáles son las consecuencias de eso? De que algunas de las células de algunas de estas del cerebro no, pues mueran. Consecuencias, pues depende, para que pues, se produzca una cantidad, digamos, para que se vea un daño, tiene que haber quemado una gran cantidad de neuronas, porque nosotros estamos quemando neuronas cada vez que pensamos, ¿cierto? Se van desgastando. Entonces, pues ya una cosa es que se acabe usted la mitad del cerebro que tiene quién sabe. Además que las neuronas las tenemos por todo el cuerpo, porque la conexión que hay de los nervios a la columna, o sea, digamos, la estructura central de la médula espinal, del cerebro y de los nervios principales son neuronas. Entonces no quiere decir que es que solamente uno en la cabeza tiene neuronas, no, uno tiene por todo el sistema nervioso neuronas. ¿Listo? Sí, profe. Los sistemas. Esta gráfica es clásica del ICFES. Clásica, digamos, en este momento me representa el periodo, digamos, el periodo ovulatorio o el periodo menstrual y el comportamiento hormonal de, el periodo de las chicas. Entonces, observen, observen acá, cuando, cuando en el cuerpo de la mujer, lástima que no esté ninguna conectada para explicarle bien esto, en el cuerpo de la mujer hay 4 hormonas, luteinizante, LH, pero claro está que no, que porque es de la mujer no tengamos que aprender nosotros también, ¿listo? Folículo estimulante, luteinizante, progesterona y estrógenos. Cuando arranca el ciclo menstrual, la producción de estrógeno se dispara casi en el día 14 y hace que se libere el óvulo, ¿listo? Hace que se libere el óvulo y la FSH también a medida que aumenta, estas dos hormonas, básicamente son las tres, miren, la LH y la FSH suben al día 14, que es el día de la ovulación de una mujer. No es que porque todos los días 14 del mes, no, recuerden que el ciclo menstrual de cada mujer es diferente, sino que a la mitad del ciclo menstrual los niveles se elevan, observen, los niveles se elevan y hay una producción de LH, de estrógenos, ¿sí? Y de FSH. Cuando pasan esos 14 días, ya después de haber pasado los 14, el óvulo baja, ¿cierto? El óvulo que va a estar listo para que sea fertilizado, baja, o fecundado, perdón, baja, y está esto, entonces aquí es donde está su cúspide, aquí cuando ya la etapa ovulatoria pasa, pues caen los niveles, y a medida más o menos en el día 20, en el día 16, 18, empieza la producción de una hormona que se denomina progesterona, que es la que se encarga de que lo que ya no sirve por este mes se bote. ¿Cómo se bote? Pues por el periodo menstrual. Cuando la progesterona vuelve y baja, es decir, que no hay embarazo. Pero cuando la progesterona llega a este punto y se mantiene latente, es decir, constante, significa que ya hay embarazo. Y esa progesterona es la que a mí me sirve de precursora para otro tipo de hormonas como la prolactina, que es la de la leche materna, y la hormona, la GNBH, que es la hormona gonadotropina coriónica humana, que es la hormona del embarazo. Entonces observen cómo se comportan. ¿Listo? Entonces, esta hormona, esta pregunta clásica siempre sale, esta gráfica. ¿Qué pasó? Bueno, esto es más que todo enfermedades
entonces, aquí están viendo eritrocitos, son los glóbulos rojos. No sé qué significa. Ah, bueno, amplitud de distribución de eritrocitos estaban por 100. Este BL es valor, no sé qué es BSL. Bueno, ¿por qué nos dice esto? Genética, que es tan importante. Leyes de la genética. Esto lo tuvieron que haber visto con la profesora Jessica en grado noveno, octavo, ¿cierto? Eso lo vieron con la profe Sí, profe, Jessica. que si uno es rubio y que la mamá es rubia, que se ponen esas cosas, Eso, algo eso, así. eso. Parece cansón, pero realmente siempre se maneja así. ¿Cómo se llama este alelo? ¿Este alelo qué? ¿Cómo se llama esta parte que es mayúscular, si acuerdan? ¿Cómo se llama la que es mayúscula? J, ¿Cuál es el dominante? dominante. Y la minúscula se denomina recesivo. Cuando aparecen dos dominantes se llama homocigoto dominante, cuando aparecen dominante y recesivo se llama heterocigoto, y cuando aparece solamente el recesivo, como en este lado sería dominante recesivo. Perdón, homocigoto recesivo, homocigoto dominante, heterocigoto. ¿Listo? Eso se llama, eso se llama, eso se llama duplicación del ADN, importantísimo. Antes de que se dé la mitosis, se tiene que hacer esto, porque el ADN se tiene que duplicar para poder dividirse. Pero pues eso ya es un punto más largo, ¿listo? Eso ya es como para un tema de repaso que vamos a hacer nosotros ahorita en las clases de química, ¿listo? Bueno, acá tenemos entonces una pregunta, una clásica pregunta o gráfica de niveles tróficos o cadena alimenticia, ¿no? Tenemos los productores, que son las plantas, ¿cierto? Que es el primer eslabón, segundo eslabón, los herbívoros, quiere decir los que se comen las plantas, carnívoros de primer orden, que se comen los herbívoros, faltan los carnívoros de segundo orden, que se comen a estos señores, y por último están los carnívoros de tercer orden, y por último están los carroñeros. ¿Listo? Un carnívoro, para que sea de tercer orden, no tiene que tener, digamos, depredador. Ejemplo, el león. El león, ¿quién se come al león? Bueno, pues una boa, ¿sí? Pero en unas situaciones difíciles. ¿Quién se come un águila? ¿Quién se come... ¿a quién más? Un cocodrilo, ¿cierto? Bueno, mentira, los cocodrilos sí los comen los tigres o los jaguares. Hay varios animales ahí que están como en ese top.
Esto es ya lo que tiene que ver con evolución. Dice, cuando es disruptiva, quiere decir que prevalecen los rasgos extremos, las almejas con color claro y oscuro antes y después. Básicamente cambia un cambio de color. Estas son barreras geográficas. Estabilizadora, que quiere decir que dice prevalece el rasgo promedio, es decir, que hay un rasgo que siempre va a estar presente independientemente de lo que suceda. Y selección direccional, prevalece el rasgo en un extremo, es decir, lo más grande, digamos, hay dos casos, jirafas grandes o jirafas pequeñas, pues se tuvieron que, digámoslo así, extinguir unas. Esto tiene que ver con la teoría de Lamarck y la teoría de Alexander Darwin, no, de Carlos Darwin, Charles Darwin, sí, Carlos Darwin, el cual dice que las jirafas nunca estiraron su cuello. Entonces ya habían jirafas de cuello largo y habían jirafas de cuello corto. ¿Qué pasó? Que a medida que las jirafas de cuello, las hojas de los árboles de las jirafas, perdón, las hojas de los árboles que quedan más abajo y alcanzaban las jirafas pequeñas, se fueron acabando, pues a su vez estas señoras se fueron ya, se fueron, digamos, extinguiendo y solamente quedaban las altas porque las copas de los árboles pues todavía tenían hojas. Esa es la teoría que explica él, es una teoría que se acepta no solamente para él, sino para muchos animales. Composición de bioelementos en el cuerpo humano. Listo. Esos son uno de los tópicos, de muchos de los tópicos que evalúa el IFES, pero en cierta forma, pues, es para que lo tengamos en cuenta. Vamos entonces, chicos, a trabajar el material. Ya lo voy a compartir pantalla. Material biología, ok, listo. Tengo acá esto. ¿Me recuerdan en qué pregunta quedamos? Creo que quedamos en la 25, creo. ¿Quedamos en la 25? Sí, profe. Entonces vamos a contestar 25, o sea, la 25 ya le respondimos, sí. ¿Sí o no? No, profe, quedamos exactamente ahí. Vamos a contestar. 25, 22, 26, 28, 29, listo. Entonces vamos a contestar de la 25 a la 30. 6 preguntitas, 10 minuticos y contando. 12 y 28, 12 y bueno, a las 3. Ah, perdón, 12 y media, a las y 40. Profe, qué pena, ¿hasta la cual? Hasta la 30, de la 25 a la 30.
Cinco minutos, 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos. Bueno, venga, yo voy leyendo por acá.
¿Listo? ¿Ya acabaron o necesitan más tiempo? Bueno, listo, vamos a empezar entonces. Pregunta número 25. Vamos con Camilo, léala. Camilo, ¿me escucha? Camilo, Camila no está la llamada, profe. pero ahí está, yo lo veo conectado. Aquí no, profe. Camilo. Bueno, Johan, hágale usted. Ya, profe, estoy, ya. Hágale, Johan. Ok, entonces, te digo. Te me Profe, qué perdí un pena. momentito. ¿Sí? Hágale, Johan. Listo, dice, ¿me escuchan bien? Sí, señor. Porque dice, 25. Algunos seres humanos tienen graves problemas de no poder coagular la sangre. Por tanto, una simple cortada puede provocarle una muerte por hemorragia. Esta enfermedad se conoce como hemofilia. Si una madre sana y un padre que sufre la enfermedad tiene hijos, como lo muestra en la gráfica, como muestra la gráfica, la probabilidad de que un hijo varón tenga esta enfermedad es 0. ¿Por qué? ¿Digo las preguntas? Ujú. Listo. A, dice, en el reparto de los genes el cromosoma X para formar el varón XY proviene de la madre que no es portadora de la enfermedad. B, en el reparto de los gametos de cromosoma Y para formar el varón sí, XY proviene de la madre que no es portadora de la enfermedad. C, no existe existe una pequeña posibilidad de que existe una pequeña posibilidad de que exista un varón con la enfermedad. Se identifican los eventos antes y después de la formación del varón. Listo. 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 Bueno, vamos a mirar acá. ¿Cuál contestó usted, Johan? Ay, ay, ay. Yo, pues, profe, es no creo que no lo había entendido muy bien y tuve que darlo como 2 veces, entonces, pero entonces puse la B, dice, el reparto de los gametos de cromosoma Y para formar el varón proviene de la madre que no es portadora de la enfermedad. A ver, No, profe, es la A. ¿Por qué, María José? Porque primero, la B no puede ser porque las mujeres no tienen el cromosoma Y. Entonces yo puse Ujú. que era la A. Bueno, vamos a mirar. Dice, efectivamente, muy bien, María José, muy bien, muy buena observación. Los hombres tienen XY, las mujeres tienen XX. Por consiguiente, dice, en el reparto de los gametos del cromosoma Y para formar el varón proviene de la madre. La Y no proviene de la madre porque la madre no tiene Y.
¿Listo? Entonces de una vez queda descartada. Miremos la A. En el reparto de los gametos del cromosoma X, ¿sí? Para formar el varón XY proviene de la madre que no es portadora de la enfermedad. Pero yo les hago una pregunta. ¿Dónde está ubicada la enfermedad? ¿En el X o en el Y? Según la gráfica que tenemos acá. La Y, profe. En el Y es donde está ubicado la enfermedad. Quiere decir que únicamente los individuos, cromosoma X con mutación. Ah, es que es X, perdón. Ese es el cromosoma X. Ahora lo entiendo, no, yo la estaba tomando por otro lado, perdón. En el reparto de los gametos, el cromosoma X, para formar parte del varón, proviene de la madre que no es portadora de la enfermedad. Bueno, pues en este caso sí. En este caso sería la A, ¿cierto? Porque la X no está portadora. Es decir, que si esta X se une con esta X, pues primero no va a poder salir un varón, obviamente. Porque primero no van a salir varones XX. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa con esta enfermedad, chicos? La respuesta es la A. Muy bien, María José. Esta enfermedad la expresan los varones, pero las que portan la enfermedad son las mujeres. ¿Listo? Entonces acá entonces, por la razón que dijo María José, no es la B y sí es la A. Muchachos, bueno, vamos a terminar hasta el fondo. Entonces aquí la A, muy bien María José, la A. Sigue María José, ya que estás ahí conectada. Las mitocondrias son los organelos en donde se produce la respiración celular, es decir, la degradación de los alimentos para la liberación de energía necesaria en los diversos procesos celulares. A mayor actividad celular corresponde un mayor número de mitocondrias. De acuerdo con lo anterior, los tejidos con mayor contenido de mitocondrias son los encargados de realizar trabajos con alto gasto de energía. ¿Por qué? A. Se gana masa muscular con el tiempo. B. Se pierde tiempo en transmitir información. C. Se necesita altas concentraciones de proteínas para llevar información a todas las células. D. Su requerimiento es alto al momento de realizar la actividad física o intelectual. Yo puse la D, profe. Su requerimiento es alto en el momento de realizar algo. Dice, las mitocondrias son organelos en donde se pueden respirar células, es decir, la liberación de energía necesaria en los procesos celulares. A mayor actividad celular corresponde un mayor número de mitocondrias. Claro que sí, de acuerdo con lo anterior, los tejidos con mayor contenido de mitocondrias son los encargados de realizar trabajos con alto gasto energético porque, obviamente, pues el requerimiento es alto en el momento de realizar la actividad física o intelectual. Necesitamos